Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que ya se aburrieron porque estuvo un poco larga, ¿o qué pasó? Estaban muy dormidos. No, gracias a Dios esta mañana porque podemos seguir con nuestro estudio de Samuel después de una breve pausa. Y las semanas anteriores habíamos estado viendo la oración de Ana y habíamos visto cómo al introducirnos al libro nos van platicando un poco los personajes, ¿no? Y cuando leí este pasaje dije, mira qué interesante, otra vez nos van a platicar de unos nuevos personajes, ¿no? Y nos dan algunos detalles de los hijos de Elí, Ofni y Finés. Entonces me quedé leyendo el pasaje y dije, qué barbaridad, tiene muchas cosas este pasaje. Entonces no sabía si hacerlo por partes o empezar con una sección o algo así, pero la realidad es que es un conjunto. Y dije, no puedo hablar de una sola cosa. Y dije, pues no tenemos tanta prisa, podemos seguir estudiando la Biblia toda la vida, entonces, ¿qué tal si lo vemos varias veces, verdad? Entonces vamos a hacer un ejercicio como la alcachofa. ¿Alguien le gusta la alcachofa? Sí. ¿Sí? Excelente. Entonces, para comerte una alcachofa puedes agarrar y irte directo al corazón, ¿verdad? Dices, esto es lo más rico, le quitas todo lo demás y listo, ¿verdad? O, si eres como yo, puedes hervirla y ir quitando hoja por hoja, ¿no? Echándole tantito aderezo a la hojita, le muerdes, ¿verdad? Y si te das cuenta, cada hojita tiene un pedacito del corazón de la alcachofa. Y así como que te sabe mejor, tienes más tiempo para disfrutarla. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Entonces es lo que vamos a hacer con este pasaje. Y a lo mejor lo repetimos un domingo más o ya veremos, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo cómo el mismo pasaje nos va como revelando varios niveles, varias enseñanzas, y eventualmente vamos a llegar al corazón del pasaje, pero no sin habernos perdido de ningún pedacito del corazón. Entonces, acompáñenme a orar para iniciar. Padre Santo, te damos gracias esta mañana porque nos permite estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por este lugar que podemos juntarnos cómodamente, abrir tu palabra, platicar, Señor, y alabarte. Esta mañana yo te pido, Señor, que tu palabra haga su trabajo en el corazón de cada uno de los oyentes, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, te pido que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga en nosotros lo que tú quieres que haga, Señor. Te pido que podamos estar concentrados en ti, que dejemos afuera, Señor, todo lo que traigamos, todas las cargas que traigamos, distracciones, y podamos concentrarnos en ti, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les decía, venimos de ver la oración de Ana, ¿no? Esta mujer que con lo que escribió, con esta oración tan increíble, nos enseñaba cómo aprendió de qué se trataba la vida. Ella vio en primera persona el poder de Dios. Al no poder tener hijos y de repente pedirle a Dios y que Dios le responde la oración y le da ese hijo que tanto quería, vio lo que era Jehová, vio el poder que tenía él y hizo un pacto con Dios y le dijo que cuando creciera un poquito el niño, ¿verdad?, lo iba a entregar y lo iba a dedicar a Jehová, y se lo lleva al sacerdote Elí para que sirviera a Jehová. Entonces yo no me puedo imaginar la escena, no me puedo imaginar las emociones que debieron haber sentido los papás entregando a un niño, ahí dice recién destetado. O sea, debe haber estado bien chiquito, como dice el versículo 11, que dice que Elcana volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. O sea, ese momento de separación, ¿verdad? En donde, pues bueno, aquí te dejo a mi bebé, ¿verdad?, para que sirva a Jehová. Y en lo que sigue del capítulo vamos a ver dos tipos de hijos, y eso es lo que quiero que nos enfoquemos esta mañana. Vamos a ver sus vidas, vamos a ver sus acciones y más adelante vamos a ver sus consecuencias. Y vamos a ponernos esta mañana la cachucha de hijos. Te pregunto, ¿hay alguien aquí que sea hijo? ¿O sí, verdad? Todos somos hijos. Todos en algún momento nos ha caído el 20 de que somos hijos. Entonces, piensa esta mañana qué tipo de hijo soy. Y vamos a ver más adelante el punto de vista de los padres, vamos a ver más adelante el punto de vista de Dios. Y podemos vernos como hijos de nuestros padres y también como hijos de Dios. Entonces vamos a ver qué nos dice el pasaje acerca de los hijos de Elí. ¿Qué características nos dice de ellos?
En el capítulo 1, versículo 3, dice que cuando nos platica, ¿no?, que el Cana subía todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. ¿Se acuerdan que en Silo estaba el tabernáculo desde la época de los jueces? Y dice, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Entonces eran sacerdotes de Jehová, estaban en Silo, donde debían de estar, ¿verdad?, porque ahí estaba el tabernáculo. Y estos sacerdotes cumplían la función sacerdotal, esa era su chamba. Entonces, como estudiamos anteriormente en el libro de los jueces, sabemos que los levitas en aquella época no estaban haciendo bien su trabajo, porque no le explicaban a la gente, no le comunicaban a la gente qué es lo que Dios había hecho. ¿Se acuerdan que vimos que se levantó una generación que no conocía a Jehová y que no sabía lo que había hecho? No nos podemos imaginar cómo era si hace poquitos años Dios había hecho tan grandes cosas y se había levantado una generación que no conocían a Jehová. Pero ¿qué tan mal estaba la cosa? ¿No? ¿Qué tan mal estaban estos sacerdotes de Jehová? Dice el versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Y dije, ay, pues, qué chistosa palabra, ¿no? Porque con el español un poco más, vamos a decir, latinizado, impío significa lo opuesto a pío, ¿verdad? O piadoso. Que un hombre piadoso es alguien que está lleno de bondad, de misericordia, de justicia y de respeto y devoción hacia Dios. Es alguien piadoso que se parece a Dios. Pero un impío quiere decir que es todo lo opuesto. O sea, no es como Dios y no se parece a Dios. Dije, bueno, está bien, un cuate mala onda. Y eso es en español. Pero en hebreo es como un poquito más directo porque dice que estos 2 hijos de Elí eran hijos de Belial. Esa es la frase textual que dice. Y dije, órale, eso suena como mucho más duro, mucho más rudo decir, eran hijos de Belial. Entonces, dije, ¿qué significa esto? Porque es una frase muy llamativa que aparece varias veces en el Antiguo Testamento y podemos aprender mucho si vemos los otros pasajes en donde aparece. Entonces acompáñenme a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio 13, versículo 4. Y amén cuando lo tengan. Entonces aquí estamos en la ley, ¿verdad? Estamos hablando un poquito de algunas advertencias en contra de la idolatría. Entonces en ese entonces alguien se paraba y decía, Dios dice tal cosa, y todos, Dios dijo tal cosa, y tenían que comprobar si era cierto o no, ¿verdad? En ese contexto, llegamos al versículo 4 y dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y le serviréis a él, y le serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o tal soñador, hablando de estos que decían que Dios había dicho, ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitaréis el mal de en medio de ti. Entonces, hablando de estas personas, dice que cuando se levantare un hijo de Belial, usa esa frase, que te desvíe de los caminos de Dios, la solución era que debías matar a todo ese pueblo. No solo al hijo de Belial que los había desviado, sino a todo ese pueblo, porque iba a contaminar al resto de la nación. Y esa era la idea de acabar con este tipo de mal. Entonces, aquí, estas personas que eran los responsables de hacer los sacrificios a Dios, dice que eran hijos de Belial. Entonces, a lo mejor no entiendes tú de qué estamos hablando, pero en 2 Corintios nos da un poquito más de claridad, y ahora entendemos por qué Pablo utiliza esta frase en 2 Corintios 6:14. Decía ese no es, pero estaba en primera. 2 Corintios 6:14, amén. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Entonces Belial simplemente es otro nombre para Satanás. ¿Y qué concordia, qué comunión puede tener Cristo con Satanás? Pues ninguna. Y aquí tenemos 2 sacerdotes que la Biblia los describe como hijos de Belial. Se me hace interesante. Si quieren ver más ejemplos en el Antiguo Testamento de esta frase, pueden buscar 1 Samuel 25, donde encuentran la historia de Nabal. ¿Se acuerdan? El primer esposo de Abigail, que no quiso ayudar a David, y ya sabemos la historia, Dios le quita la vida por ser un malvadín. Y en 1 Reyes 21 también encontramos una historia de Acab y de Jezabel, ¿no? Que se quiere quedar con la viña de Nabot, y Jezabel le dice, no hombre, no te preocupes, o sea, consíguete unos hijos de Belial que digan falso testimonio contra él para que lo maten y tú te puedas quedar con la viña. Entonces, siempre que aparece esta frase en la Biblia son puras finuras de personas, ¿verdad? Lo más bajo de lo más bajo, sin ningún tipo de temor de Dios, malvados de veras, que impulsan o empujan a la gente hacia dioses ajenos, y eso es lo que significa impíos. Entonces, interesante que utilice esta frase para describir sacerdotes de Dios. Pero también el versículo 12 de nuestro pasaje dice que estos 2 hijos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y dices, bueno, no puede ser, si eran sacerdotes, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no tuvieran conocimiento de Jehová si estaban ahí en el tabernáculo y hacían todo lo que tenían que hacer, se supone, ¿verdad? Entonces, es interesante que como sacerdotes, como los encargados de hacer los ritos, como los encargados de estar en comunión con Dios de parte de toda la nación, pues no lo hicieran. Y ellos pues tenían todas las posibilidades de conocer a Dios. Estaban en un lugar privilegiado, entre comillas, si lo quieren ver así, porque su chamba precisamente era esa. Y no tiene nada que ver conocer a Dios con estar físicamente en el templo, porque ellos estaban ahí, ¿no? Tampoco tiene nada que ver con los ritos que hacían, porque ellos lo hacían, y dice que no conocían a Dios, porque aunque estaban ahí, se vestían como sacerdotes, su corazón estaba en otro lado. Entonces me hace interesante cómo los describe. Y sigue diciendo el versículo 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, ¿no? Imagínense un buen garfio, una olla cociendo todos los sacrificios y cuájatelas, ¿no? Metían el garfio y todo lo que salía de la olla, del perol, del caldero, de la marmita, lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Y de esta manera hacían todos los israelitas, con todo israelita que venía a Silo. Entonces, ¿se acuerdan? Cuando Dios instituye la nación de Israel, todos los sacerdotes debían, mantenerse de las ofrendas del pueblo. Tenían su porción específica. Y Dios les había dado reglas y privilegios especiales por ser los sacerdotes de Dios. Vamos a ver algunos detalles en Levítico. Acompáñenme a Levítico capítulo 7. Versículo 30. Y amén cuando lo tengan. Dice, sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho y el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Ahí está muy claro. Era el pecho, era la espaldilla, y eso era para los sacerdotes. Y era una bendición y era algo especial, ¿no? Y como estatuto perpetuo para los hijos de Israel para siempre.
Y estos cuates tomaban más de lo que les correspondía. Tomaban más porque lo que Dios les había dado, pues no era suficiente, ¿no? Ellos tenían un poquito más de hambre y vemos lo que hacían. Y si vemos qué más hacían, de regreso en nuestro capítulo, decía que asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía el que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Pues porque cocida ya se deshace un poquito, ¿verdad? Y que cocida pues ya no tiene tanto chiste. O sea, porque era menos. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por fuerza. Entonces, qué curioso que algunas personas iban a replicar y le iban a decir: no, espérate, primero quema la grosura. Porque Levítico, ¿verdad?, decía para quién era la grosura. Levítico 3, vamos a leerlo otra vez. Levítico 3, del 3 al 5, dice: luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña, que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. O sea, la grasa, que es lo más rico, ¿verdad? Se tenía que quemar, es un sacrificio. Se tenía que quemar por completo para Jehová. Y recalca al final del capítulo, el versículo 17, dice: estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habites, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Porque era sacrificio a Jehová. Y lo tenían que quemar por completo. Y estos cuates decían: no, a mí dame la cruda y con todo y grasa. Y dices: qué tremendo, ¿no? O sea, y si no, te lo quito a fuerza, ¿no? Además, con violencia. Entonces, cuando vemos esto, vemos que claramente estos compadres no entendían su función. No entendían para qué estaban ahí. No entendían cuál era la función del sacerdote y la importancia que tenían los sacrificios. Y el versículo 17 nos explica claramente qué era lo que estaba mal. Dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, el pecado de estos hombres hacían que los hombres, o sea, que la gente normal, menospreciara el sacrificio. Obviamente ellos ni se diga, ¿verdad? Pero lo grave es que por sus acciones, las demás personas menospreciaban lo que Dios había establecido, las ofrendas de Dios. Es decir, cuando entendemos esto, es lo que Dios había establecido para que la gente pudiera estar bien con Dios, para que la gente estuviera en paz con Dios, para que hicieran las paces, ¿verdad? Para que creyendo en el sacrificio pudieran ser salvos, pudieran ser limpios de sus pecados. Y por el actuar de estos sacerdotes, la gente menospreciaba el sacrificio de Jehová. Y dices: bueno, eso ya está suficientemente grave, pero no, sigue, porque el versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dices: ¿qué hacían, siestas o qué? ¿Cómo que dormían con las mujeres que estaban ahí? Dices: a ver, esto está muy raro, ¿no? Si te vas a Éxodo 38, es la primera vez que menciona unas mujeres afuera del tabernáculo de reunión. Y es cuando Dios establece el tabernáculo. Y estas mujeres llegaron a ofrecer sus espejos y otras cosas para poder hacer la fuente y la basa de bronce, ¿no? Y de eso estaba hablando al inicio. Eran unas mujeres piadosas que llegaban y velaban a las puertas del tabernáculo. Pero estas mujeres que estamos viendo aquí no eran ese tipo de mujeres. No eran mujeres piadosas, porque pues ¿qué estaban haciendo durmiendo con los sacerdotes, verdad? Qué interesante cambio. Después de 350 años que Dios estableció el tabernáculo, algo había cambiado. Alguna costumbre ahí se había infiltrado. Y en lo que llevamos de este libro, vemos algunas pistas de que algunas cosas habían cambiado, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, el versículo 9 del capítulo 1, me brincó una palabra muy interesante. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová.
Y dices, a ver, las palabras son importantes, ¿verdad? Y el tabernáculo de Jehová no tenía pilares. Y se le dice templo porque algo había cambiado. A lo mejor después de 350 años empezaron a decir, yo creo que el tabernáculo necesita más firmeza. A lo mejor necesita ser más robusto. O a lo mejor necesita decoraciones. Y dices, qué interesante que Dios nunca dijo que tuviera pilares. Era algo que se ponía y se quitaba y se movía y era algo muy fácil. Entonces, a lo mejor dices, no es tan importante. O puedes decir, espérame, pero no es lo que Dios había dicho. Y estos pequeños cambios con el tiempo tienen resultados tremendos. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Estas mujeres son las mismas mujeres que decía Éxodo, pero es muy diferente. Que estén ahí para ofrecer algo a Dios, que estén ahí para ofrecerse a los sacerdotes, ¿verdad? Se me hace que ya había algo que no estaba bien. Y la Biblia está lleno de estos pequeños cambios que con el tiempo hacen, cosas terribles. No sé si se acuerdan del efod de Gedeón. Gedeón, que no era sacerdote y sus hijos tampoco, empezó a usar efod. ¿Y qué pasó? Lo acabaron adorando. Dios le dice a Moisés que haga una serpiente. ¿Y qué pasa con la serpiente después de los años? La acaban adorando. ¿Qué pasa con Saúl cuando ofreció sacrificios? Pues es lo mismo, mató un corderito, es lo mismo. No es lo mismo, porque no es lo que Dios dijo. Entonces hay que tener cuidado con estos pequeños cambios. Y vemos que así, por encimita, pareciera que estos sacerdotes hacían lo mismo, pero no era lo mismo. Y era algo tremendamente malo, como dice el papá. No está bien esto que escucho que están haciendo, ¿verdad? Entonces llega el papá y les dice, oigan, ¿qué están haciendo? Y el versículo 23 les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, andaban en malos pasos. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces, dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Otra característica de estos hijos es que no escuchaban a la voz de su padre, aunque andaban en malos pasos y su padre les dice, hey, ¿qué están haciendo? No escucharon la voz de su padre. Y creo que no hay una forma más clara de la rebeldía en nuestro corazón que cuando no queremos escuchar a nuestros papás, específicamente a nuestro padre, ¿no? Porque el padre es la autoridad de la casa y generalmente nuestros padres quieren instruirnos hacia el bien, nos quieren guiar, nos quieren corregir. Obviamente hay casos en los que no, ¿verdad? Pero idealmente un padre que tiene una familia normal, unos hijos normales, como dice la misma Biblia en Mateo 7:11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, esta figura de autoridad que tenemos, que Dios nos ha dado con nuestro Padre, es un cuadro de la autoridad que tiene Dios. Y si no escuchamos a nuestro Padre, generalmente es una rebeldía que está dentro de nosotros, ese, como quien dice, contrerismo, porque no estás de acuerdo con que alguien esté por encima de ti. Y es un reflejo de lo que sentimos hacia Dios. Entonces, estos dos hijos de Eli tenían exactamente eso, ¿no? No tenían estas ganas de hacerle caso a su padre, mucho menos a Dios. Y el versículo 24 dice que que hacían pecar al pueblo de Jehová. No solo ellos eran un desastre, sino que además hacían pecar al pueblo de Dios. Y esto es algo mucho más grave por la posición en la que están. Si se acuerdan, Mateo 18, acompáñenme rápidamente, versículo 7. Es uno de esos pasajes de advertencia, ¿no? ¿Ven? Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es muy importante entender la influencia que tenemos sobre otros y las advertencias que dice la Biblia. Yo creo que no hay una evidencia más fuerte de ser un hijo de Satanás, un hijo de Belial, como dice aquí, que querer que otros también caigan. Y son palabras fuertes porque son palabras que usa la Biblia.
¿No es exactamente eso lo que quiere Satanás? O sea, él ya cayó, ¿no? Él ya recibió su sentencia. ¿Y qué quiere hacer? Pues a ver a quién más me llevo entre las patas. Muchas veces no es suficiente que tú estés haciendo algo mal, sino que quieres llevarte a alguien más entre las patas. Como decía Cristo, ¿a quién estás copiando? ¿No? ¿Estás copiando a tu Padre Celestial o al otro Padre, verdad? Porque Satanás siempre le quiere llevar la contraria a Dios. Siempre le quiere quitar la gloria a Dios, como si eso fuera posible, pero eso es lo que él quiere hacer. Entonces, cuando vemos en este pasaje, en este pequeño pasaje, todas las cosas que menciona que hacían los hijos de Elí, hijos de Belial, dices, qué barbaridad, qué tremendo. Pero entre esos versículos como que metía un anuncio, ¿no? Metía ahí una burbujita hablando de Samuel, viendo el contraste que estábamos viendo en la vida de Samuel. Se comportaba diferente, sus acciones, ¿no? Muy resumidas, pero aprendemos mucho como hijos también. Empezando en el versículo 11, ya que el Cana se volvió a su casa en Ramá, dice, y el hijo y el niño, no joven, al rato dice joven, aquí dice niño, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Interesante que dice que ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, porque ministrar significa servir o atender. Entonces hacía lo que le pedía, ¿no? Estaba ahí para servir al sacerdote. Y es que desde chicos el servicio moldea el carácter. El servir con las manos, el ser útil, el ayudar, el trabajar, te moldea el carácter. Y lo que él hacía por Elí, en realidad era un servicio hacia Dios. Y nosotros muchas veces no servimos a alguien porque no nos cae bien, ¿no? O tenemos ciertos estándares de servicio. Hay unas personas que sí nos gusta mucho servir, porque a veces obtenemos algo a cambio, o nos cae bien, o alguna cosa. Pero muchas veces no servimos a todos. Pero Dios no es así. Acompáñame a Mateo 25, versículo 37. Y esto muchas veces nos ayuda a cambiar la perspectiva de nuestro servicio. Amén. Está hablando Cristo y está diciendo de los que ayudan a otros y de los que no ayudan a otros. Y vamos a leer un pedacito nada más. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Preguntándose todo lo que había dicho anteriormente. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces lo que hacemos aquí, ¿verdad? Lo que hacemos como familia, debemos entender que se lo estamos haciendo a Dios, lo estamos haciendo para Dios. Cuando nos servimos unos a otros, lo estamos haciendo para Dios, como si Él estuviera aquí. Muchas veces por eso, como iglesia, vamos a decir entre comillas, creamos oportunidades de servicio para que entendamos que si nos servimos unos a otros, en realidad estamos sirviendo a Dios. Todas las listas de servicios que ponemos es para ver si quieres poner en práctica este servicio a Dios. Y puedes decir, sí, pero es que yo no quiero barrer. No estás barriendo, estás sirviendo a Dios. No, es que yo no le quiero mover a la compu. No le vas a mover a la compu, estás sirviendo a Dios. Pero esto solo es un pretexto, solo es un domingo y solo son unas pocas horas. Lo que queremos es servir durante toda la semana a Dios en todas las oportunidades que tenemos cuando servimos a otros, ¿verdad? ¿Verdad? Es el chiste. Y vemos que este niño servía a Dios. Entonces, si este niño podía, yo creo que también podemos nosotros, ¿verdad? Y ya después de que nos dice varias cosas de los hijos de Elí, muy feas, llega el versículo 18 y dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod y de lino. Y dices, ay, qué ternura, ¿no? O sea, lo vestían como sacerdotito, aunque todavía no era sacerdote, pero su mamá le llevaba su efod de lino, ¿no? Y le hacía una túnica pequeña, dice, pues porque era un sacerdotito. Te lo imaginas y dices, ay, qué ternura. Pero es interesante porque dicen que para ser hay que parecer.
Para ser primero hay que parecer. Y el lino en la Biblia siempre tiene el simbolismo de la santidad y de la pureza. Entonces, la Biblia nos dice que nos vistamos varias veces de varias cosas. Vamos a resaltar lo que dice Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. ¿Ven? Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea, le puedes poner ahí, vestíos de cada una de estas cosas, ¿verdad? Porque es una lista. Entonces, vestíos como escogidos de Dios y amados, vestíos de entrañable misericordia, vestíos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, para poder servir a Dios te tienes que vestir básicamente de Jesucristo. Te tienes que vestir de amor. Para poder hacer todas estas cosas, ¿cómo vas a poder amar si no estás en contacto con otros? ¿Cómo vas a poder tener paciencia si no tienes alguien con quien ser paciente? O sea, para poder servir a Dios te tienes que vestir primero de estas ropas. Es importante entender que no es para aparentar, sino es para tener un sentido de aspiración. Y se me hace muy interesante porque mi hijo más chiquito está empezando a jugar fútbol y pues iba al entrenamiento normal. El otro día le compramos unos zapatos y dice, hasta corro más rápido, ¿no? Y dices, pues sí, porque son zapatos más adecuados, ¿no? Los que tienen piquitos es para que se agarren el pasto. Los otros pues se resbalaba. Entonces, estar vestido de una forma apropiada te hace que la función que quieres hacer, pues la hagas mejor. Si te gusta algún deporte o eres escalador o algo, pues es más fácil hacerlo si estás vestido correctamente. Lo mismo pasa con las cosas de Dios. O sea, si quieres aspirar a tener alguna función para Dios, pues es más fácil si estás vestido correctamente, ¿verdad? Otra de las cosas que vemos en la vida de este joven, este pequeñín Samuel, es que obedeció a sus padres. ¿Cómo que obedeció a sus padres? O sea, si alguien lo entrevistara en este momento y le decía, a ver, Samuel, ¿tú qué haces aquí? Pues yo no hice ningún pacto con Dios. A mí me vinieron a votar aquí, ¿no? O sea, yo no hice, pues a mí nadie me preguntó. Pero imagínate un poco la historia. O sea, ¿qué le habrá dicho Ana a Samuel de chiquito? Mira, mijito, fíjate que yo no podía tener hijos. Y un día le pedí a Dios, ¿no? Así le oré con todo mi corazón. ¿Y qué crees? Naciste tú. Entonces, con esa petición venía pues una promesa, ¿verdad? Yo le dije que si nacías, te iba a entregar, te iba a dedicar para Él. Entonces, como lo cumplió, pues yo estoy cumpliendo mi parte. Y tú naciste para servir a Dios. Y Samuel dijo, va, pues ok. Y ahí estaba, sirviendo y ministrando a Jehová desde chiquito. Y dices, qué bonito corazón, ¿no? Porque su mamá le dijo cuál era su propósito y él obedeció, aceptó y dijo, ok, pues para eso existo, ¿no? Y vemos el versículo 26 que dice, el joven, ya es joven, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. O sea, el estar ahí, el estar sirviendo a Dios había rendido fruto porque iba creciendo. Y el crecimiento es algo que todos esperamos de todas las personas. O sea, cuando un bebé nace, todos esperan que crezca. El doctor te va diciendo y cuánto pesó y cuánto midió y tiene que estar haciendo esto y tiene que estar haciendo lo otro. Tienes que ir viendo, ¿no? Cómo duerme, si está atento o no, si está interactuando o no, si se trata de parar o no, si está caminando bien o no. O sea, tiene que dar señales de vida, señales de desarrollo, de que va por buen camino. Y así también nosotros, tanto física como espiritualmente, debemos dar señales de crecimiento. No puedes andar por la vida sin crecer. Entonces, acompáñame a Proverbios,
20:11, para aprender un poco de este joven, de este jovencito Samuel. Proverbios 20:11, amén. Dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. O sea, todos somos conocidos por lo que hacemos. Tú quieres conocer a alguna persona, simplemente observa lo que hace. ¿Quieres saber lo que es importante para esa persona? Observa lo que hace. ¿En qué dedica su tiempo? ¿En qué dedica su dinero? Por eso somos conocidos. Y Samuel es un ejemplo de que como hijos nunca es conveniente pensar, bueno, cuando crezca, ahora sí me voy a poner las pilas. Ya cuando crezca, tenga más tiempo, entonces ahora sí voy a hacer lo que es correcto o lo que Dios me está pidiendo que haga. Porque no funciona así, y creo que muchos de nosotros lo sabemos. Porque empiezas a crear patrones. O sea, te acostumbras a lo que estás haciendo, te empieza a gustar lo que estás haciendo, y si lo que estás haciendo es malo, pues te acostumbras a lo malo. Pero si es bueno, también te acostumbras a lo bueno. Y es curioso, para mí es muy curioso, ver que todo lo que se nos describe aquí, lo hace Samuel sin conocer a Jehová. Voy a spoilear tantito, pero vamos al capítulo 3, versículo 7, y dice, 1 Samuel 3:7, amén. Dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dice, qué interesante, que Samuel hacía todo lo que hacía sin haber conocido a Jehová. ¿Pero qué hizo? Decidió bien, obedeció a sus padres, estaba en el lugar correcto, haciendo lo que debía hacer, ¿no? En camino, obedeciendo lo que sus padres les habían dicho y sirviendo a Dios. Entonces, es que yo todavía no conozco a Dios. Pues espérame, a lo mejor por algo no lo conoces, pero se empieza a lo mejor por estar en el lugar correcto, por estar haciendo lo que debes de hacer, por obedecer a tus padres. Más adelante vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero Samuel se puso en una posición donde tarde o temprano iba a poder tener ese encuentro con Dios. Iba a poder tener acceso a la palabra de Dios y lo iba a poder conocer de forma personal. Pero es interesante que todas estas cualidades de servicio y de carácter las vemos antes de que conociera a Dios. Más adelante también vamos a ver qué hicieron los papás, qué rol jugaron tanto Elí como Elcana y Ana, y vamos a analizar las consecuencias de las acciones de ambos. A lo mejor el próximo domingo, pero vamos a ver. Entonces, solo partiendo y solo basándonos en lo que dice este pasaje, vemos un contraste claro entre dos hijos, y bueno, Ofni y Finés y Samuel. Y es curioso que ninguno de los dos conocía a Dios todavía. Se me hace muy, muy interesante. Y también se me hace curioso que la Biblia siempre nos da dos alternativas. Nada más hay de dos sopas con la Biblia. Como que el mundo parece que nos da un menú inagotable de opciones para que nos perdamos en las opciones. Pero Dios solo tiene dos opciones. Solamente hay dos opciones, y es ejemplificada con los hijos de Elí o con Samuel. Entonces, en resumen, estos hijos de Elí, que los menciona como hijos de Belial, dice que no conocen a Dios. Vemos que no saben para qué existen. O sea, eran sacerdotes, no sabían cuál era su función. Alejan a otras personas de Dios. Impulsan a otras personas hacia la idolatría. En la actualidad lo podríamos entender como: yo soy mi propio Dios. Cualquier persona que te dice que tú eres tu propio Dios te está empujando hacia la idolatría. Ellos vivían para satisfacer su carne. Más adelante vamos a ver cómo, dice que se habían engordado. En vez de comer lo que Dios les había dado, querían más y más y más. Vivían para sí mismos, para sus placeres, claramente, ¿verdad? Porque dormían con las mujeres que estaban ahí. No tenía nada que ver eso con lo que Dios había dicho. En su corazón menospreciaban a Dios y a su sacrificio, y hacían que a otros les pasara lo mismo. Y cuando yo veo la frase hijos de Belial y veo el sistema en el que vivimos en la actualidad, siento que el sistema está promoviendo muchas ideas, ¿no? Estos hijos de Belial, no es suficiente con que ellos no crean en Dios.
Es importante propagar sus ideas. Es importante que otros crean lo mismo que yo. Cuando alguien dice que cree en Dios o tiene otras opciones, se burlan de ellos. ¿Cómo es posible que creas en historias mágicas? Y te pones a pensar, a ver, ¿tú qué crees? Y se les hace más fácil pensar o creer que es verdad las películas de Marvel, ¿no? Se les hace más fácil creer que hay superhéroes y que hay multiversos y como que dices, más bien se me hace que te estás proyectando. O sea, ¿te gustaría eso? Porque si hay un multiverso yo no soy tan responsable porque hay infinidad de posibilidades para que yo no haga lo que tengo que hacer, ¿no? O a mí me gustaría tener superpoderes porque si yo tuviera superpoderes, lo que no haría. Y dices, qué chistoso. Lo que yo veo en el corazón de todo eso es que yo soy mi Dios, en vez de que Dios sea mi Dios. Y es una característica de todos estos hijos de Belial. Entonces, si tú te identificas con uno de estos dos hijos, pues ponte a pensar el por qué. Si te identificas con los hijos de Elí, pues está complicado. Porque lo más grave que menciona nuestro pasaje de esta mañana es el problema del corazón. Y lo vemos como uno de esos pedacitos de la alcachofa. Así lo estamos agarrando y está, mira, hay un pedacito ahí de corazón, el versículo 17. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ese menosprecio hacia Dios, eso es lo grave. Menospreciar el sacrificio de Dios, porque Dios fue el que estableció el sistema de sacrificios en la nación de Israel para que el pueblo pudiera acudir a Dios, para que el pueblo pudiera estar limpio de sus pecados. Cualquiera que creyera la palabra de Dios iba a hacer este sacrificio y podía estar bien con Dios. Entonces Juan 3:16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando nosotros vemos el plan de Dios y cuando vemos el sacrificio máximo de Dios que fue entregar a su Hijo Jesucristo para que muriera en nuestro lugar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, está diciendo que Jesús es la manifestación más clara del amor de Dios. No es para condenación, sino es para que entendamos cómo nos amó Dios. Y cualquier persona, cualquier cosa que te quiera alejar de Jesucristo, está menospreciando lo que Dios hizo. Está menospreciando el sacrificio de Dios. Cuando vemos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, ejemplifica al Hijo perfecto, un Hijo obediente, que hizo la voluntad de su Padre. Dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Por amor a nosotros. Todo lo opuesto, ¿verdad? Los hijos de Elí. Él se sacrificó a sí mismo y puso la voluntad de su Padre por encima de su propia voluntad. Y dice, no mi voluntad, sino la tuya, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, ¿qué pasa por tu corazón? ¿Qué pasa por tu mente cuando escuchas esto? O sea, yo le pido a Dios que su plan y que su Hijo no sea menospreciado en tu corazón. Significa que le des el valor apropiado, que entiendas qué es lo que Dios ha hecho para que tú aceptes, para que tú creas y para que tú seas salvo. Ponte a pensar, cualquier cosa que te aleje de Jesucristo te está alejando de la salvación, y eso no es de Dios, porque esa condenación viene del mundo, no de Jesucristo. Él vino a salvarnos, y todo aquel que en Él cree no se pierde más, tiene vida eterna. Entonces, si nosotros creemos esto, es porque valoramos el sacrificio, entendemos lo que significa, el precio que pagó Cristo, que era el precio que yo merecía, de irme al infierno, de separarme de Dios para siempre. Cristo murió y tomó mi lugar. ¿Amén? Amén. Si yo entiendo esto, la Biblia dice que soy hijo de Dios. Entonces ahora sí, como hijos de Dios, ¿cómo somos? O sea, es que siempre nos ponemos la cachucha del papá, pero a ver, ahorita somos hijos, piensa como hijo. ¿Estamos buscando conocer más a Dios o no? O sea, yo quiero conocer más a mi Padre. O sea, porque quiero que sea mi Dios. No el Dios de mis papás, no el Dios de mi pastor, no el Dios de hace 30 años, no. Yo quiero conocer más a Dios, sí o no.
Piensa, ¿me estoy vistiendo como debo estar vestido? ¿De santidad? ¿Me debo vestir como hijo de Dios? ¿O solamente los que traen corbata son hijos de Dios? No, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo externo. ¿Me estoy vistiendo de amor? ¿Me estoy vistiendo de Jesucristo? O sea, alguien va por la calle y dice, mira, un hijo de Dios. Así como cuando ves a un futbolista, trae las calcetas largas, los zapatos, ¿verdad? Y dices, mira, un futbolista. ¿Así? Vamos por la calle y dicen, mira, un hijo de Dios. Deberíamos, ¿verdad? Ponte a pensar, ¿estamos sirviendo a Dios y estamos sirviendo a otros para servir a Dios? ¿O yo sirvo a Dios a solas, verdad? O sea, ¿sí entiendes que cuando sirves a alguien más estás sirviendo a Dios? Porque somos hermanos y nos decimos hermanos cuando se nos olvida el nombre, ¿verdad? O nos decimos hermanos porque sí somos hermanos, hijos del mismo Padre. Y si yo te sirvo a ti, estoy sirviendo a Dios, porque es un hijo de Dios. Nos estamos dando la oportunidad de que Dios nos hable a nosotros, yendo todos los días a su palabra. Estamos buscando que Dios nos use, que sirvamos para algo. O sea, ¿para qué me salvaste, Dios? ¿Para irnos al cielo? Pues ya, vámonos. ¿O para qué seguimos aquí? ¿Para servirlo? ¿Para ser útiles para Él? ¿Estamos participando en su familia? ¿Participando en su plan? Porque, o sea, estoy en el lugar correcto, y no me refiero al domingo en este edificio tan bonito que tenemos, ¿verdad? Me refiero, estoy en el lugar correcto, estoy en donde Dios me necesita para servirle. O sea, porque obviamente no servimos a Dios el domingo y por eso no le llamamos servicio a esta reunión, porque pues, el servicio a Dios es diario. Esto es una reunión y ahí ponemos reunión dominical, es una reunión en familia, ¿no? O sea, Elí y sus hijos estaban en el templo, estaban en el tabernáculo y estaban haciendo muchas cosas, pero estaban con Dios. Estaban en el corazón, estaban bien, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con dónde estamos, sino si estamos siguiendo el ejemplo del Hijo perfecto, porque somos cristitos, somos hijos de Dios, cristitos, ¿verdad? Cristianos. Debemos de seguir su ejemplo. Entonces, en tu caso particular, no sé qué te hayan dicho tus papás. No sé si algún día te hayan sentado como Ana y te hayan dicho, mira, te voy a explicar para qué existes. ¿Ok? O sea, porque imagínate, o sea, yo sí creo que Ana le tuvo que haber dicho cosas muy padres a Samuel. Le tuvo que haber dicho, o sea, mira, eres una persona muy especial, porque yo no podía tener hijos. Tu nacimiento es milagroso. Y la respuesta de que tú existas es porque Dios quería un siervo para Él, ¿sí? O sea, tú vives para Dios y te vas a quedar aquí y vas a servir al sacerdote y vas a servir a Dios y Dios va a hacer cosas increíbles contigo. ¿Se imaginan esa conversación? Ahora te pregunto a ti, ¿quién de aquí no nació porque Dios quiso? ¿Quién de aquí nació para servirse a sí mismo? O sea, porque yo me imagino que a ti si te preguntaron, ¿no? ¿Ya quieres nacer? Sí, ya estoy listo. Dijeron, ya te voy a asignar un cuerpo, listo, 3, 2, 1, ¡pum! ¿No? Creo que no. Déjame decirte que tu nacimiento fue milagroso. O sea, imagínate todo lo que tuvo que pasar para que nacieras. No solo tus papás que se conocieran, sino los abuelos que se conocieran y los tatarabuelos que sobrevivían a la guerra y los Dices, caray, o sea, sí está complicado el nacer. O sea, fue un milagro que tú nacieras. Déjame te digo que Dios te creó para que lo sirvieras. Si tus papás no te lo dijeron, déjame te digo. O sea, tú naciste para servir a Dios. Y Él quiere que lo conozcas. Él quiere que lo sirvas y que descubras qué tan grandes cosas va a hacer Él con tu vida. Déjame decirte que para eso naciste. Entonces yo te invito a que lo creas, ¿no? Para que al creer esto lo quieras conocer más, para que lo quieras servir y para que a ti y a todos los de tu alrededor nos pueda sorprender Dios con las cosas impresionantes que va a hacer. Porque eso es lo que Dios hace. Si tú estás dispuesto a servirle, Dios hace cosas increíbles. Entonces estamos leyendo la historia, ¿verdad? Estamos en un libro histórico, 1 Samuel, y vamos a ver cómo todo está conectado. O sea, aquí empieza la vida de Samuel. Aquí nos dice cuando era niño, empezó a servir, ¿no? Empieza la película como quien dice. Pero lo mismo puede leer a alguien, o sea, dentro de 20 años, de tu propia vida.
Y en 20 años va a regresar a este momento que estamos ahorita, ¿verdad? 9 de marzo, y decir, mira, ese fue el momento en que yo decidí creer. Ese fue el momento en que yo decidí obedecer, en que cambió el enfoque de mi vida y dije, sí, cierto, se me hace que yo existo para servir a Dios. Y mira, dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 años, mira todas las cosas increíbles que Dios hizo en tu vida. Entonces le pido a Dios que ese sea el momento esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque con una simple historia, Señor, de unos hijos desobedientes, unos hijos obedientes, Señor, podemos poner nuestras barbas a remojar y podemos analizar nuestra vida, Señor. Te damos gracias por la vida de estas personas que tú decidiste poner en tu palabra para que nosotros pudiéramos aprender. Padre, yo te pido que muevas nuestro corazón para que entendamos, Señor, que estamos aquí para servirte, que estamos aquí, Señor, porque tú así lo decidiste. Y, Señor, que tu voluntad se alinee con la nuestra, o sea, que nuestra voluntad se enfoque en lo que tú quieres, Señor. Que no queramos hacer otra cosa más que lo que tú quieres. Padre, te pido que cambien nuestros corazones, que podamos entender que estamos aquí para servirte, Señor. Que hoy sea ese día en que decidimos vivir para ti. Que hoy sea el día en que decidimos entregarte nuestra vida, Señor. Y que si es tu voluntad, dentro de 20, 30 años, Señor, podamos voltear para atrás y podamos platicar y compartir las grandes cosas que tú has hecho con nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.